Muchas gracias, Chelo, Fernando, a Roche, ¿no?, por esta oportunidad, ¿no? Bien, tenía cierto miedo de que hubiese alguna contradicción con lo que dijese Fernando, porque es un área muy abierta, con opiniones muy distintas, pero es complementaria, no va a haber ninguna contradicción, ¿no? En algún punto, además, altamente complementaria, ¿no? Bien, esto es también fotos que presentaba, que es un poco pues, nuestra historia. Y hablaré particularmente de las lecciones aprendidas, ¿no? Tuvimos suerte durante bastante tiempo de trabajar con muchos de los pioneros de la inteligencia artificial, ¿no? Yo particularmente pues, con Kasimir Kulikowski, que es un amigo personal con el que he escrito unos 25 artículos y estamos haciendo un libro justamente sobre ese tema, ¿no? Y conocer a muchos de ellos y nuestro padre científico, que fue Juan Pazos Sierra, que fue el pionero número uno probablemente de la inteligencia artificial dentro de España, ¿no? Bien, el origen de la inteligencia artificial está en el año 1956. Es en ese año cuando, como había dicho Fernando, se reúnen 10 investigadores durante 2 meses en el Dartmouth College y le ponen nombre a la inteligencia artificial. Pero los antecedentes podemos ir antes de ahí y seguramente que les puede ser algo interesante, ¿no? En el año 1943, Norbert Wiener y médicos de la Harvard Medical School se reunían en este edificio, en el Vanderbilt Hall, durante 2 años. Cogí el autobús allí sin enterarme de que había pasado esto allí. Se unen para investigar qué es lo que pasa con los pacientes que tienen sífilis. Cuando en aquel tiempo que no había tratamiento para sífilis, en la tabes dorsalis, que era de la desestructurización de la médula, se alteraban zonas y entonces se producían unos temblores. Investigan por qué causa es y entonces se dan cuenta de que es por un fallo en el flujo de la información que va dentro de los seres vivos y lo comparan con las máquinas. Y llaman a eso cibernética. Hoy habla todo el mundo sobre cibernética, sobre robots, sobre Internet, pero el origen es este, ¿no? Es el estudio de los seres vivos, el flujo de la información. Y ese mismo año, 2 cibernéticos, Warren McCulloch, un neurólogo, y un genio, Walter Pitts, con 17 años, que no había estudiado nada, algo increíble, matemático sin estudios, crean la primera neurona artificial. Y estas redes de neuronas artificiales van a ser luego el origen de lo que hoy es el machine learning y el deep learning en la zona que tiene que ver con las neuronas. En el año 1948 y 1950, Alan Turing crea también la idea de que las máquinas pueden pensar y es también un origen no oficial de la inteligencia artificial. Bien, la inteligencia artificial ya es mejor que las personas para múltiples tareas. Por ejemplo, reconocimiento de voz rápida, traducción, reconocimiento de caras, clasificación de las imágenes para juegos, procesamiento de lenguaje natural, para múltiples de estas tareas. Pero la medicina ha sido seguramente el área de aplicación más difícil de toda la inteligencia artificial. Ya hemos visto un poco por qué, vamos a completarlo algo, ¿no? ¿Cuáles podíamos ver como los principales logros de la inteligencia artificial en la medicina? Pues en múltiples áreas. Por ejemplo, la herramienta que usan más médicos y más profesionales sanitarios es seguramente Medline, en su versión con Internet, que se llama PubMed, ¿no? Aquí estoy yo en Ghana, en el año 2013, en un proyecto con África, y en toda Ghana no había ni una sola historia clínica electrónica. Y, por ejemplo, todas las historias clínicas estaban en un hospital en esa sala. Era algo prodigioso en el sentido de que no perdían ninguna información. Casi nunca luego podían encontrarla, pero esa era otra historia, ¿no? Como estaba siempre ahí dentro, no la perdían, tampoco la encontraban. Y entonces en PubMed encontramos muchas de estas aplicaciones, ¿no? Un ejemplo de lo que se podría hacer. Hace unos años, por otro tema completamente distinto, Barry Marshall, que fue premio Nobel, encontró, analizando Medline manualmente, que la causa de la úlcera gástrica no era por estrés, sino que era por una bacteria, el Helicobacter pylori. Imaginemos lo que podríamos hacer con herramientas analizando los 32 millones de los artículos científicos que aparecen dentro de PubMed. Otros sistemas, pues historias clínicas, los sistemas que hay dentro de ellas, para imágenes médicas, toma de diversas decisiones, para vocabularios, sistemas de prevención, portales para pacientes, minería de datos y de textos, y para tareas muy distintas: investigación, diagnóstico, tratamiento, prevención, salud pública, ayuda a los pacientes. O sea, prácticamente para toda la medicina podíamos hacer un uso con la inteligencia artificial. Como comentaba Fernando, podemos dividir 2 áreas
dentro de la inteligencia artificial o dos etapas, que sería una, el predominio de los sistemas basados en el conocimiento, que sería entre el año 1970 y año 1990-93 más o menos, con sistemas expertos, sistemas de razonamiento basado en casos y otros manejando conocimientos. Pero es a partir del año 1990-93 cuando es el predominio de los sistemas basados en datos y lo que llamamos minería de datos, machine learning, y hoy sobre todo sistemas de machine learning. Nosotros en el año 1988, Alejandro Pazos, otro profesor, Fernando y yo, trabajamos en un sistema experto para emergencias médicas, para triaje de pacientes. Es lo mismo que hemos visto hoy con el COVID, el lío que hubo, todo aquel debate que hubo con la clasificación que había que hacer con el triaje para decidir quién entraba en la UCI y quién no. Básicamente es el mismo problema. En el año 1990, Fernando, Alejandro y yo también trabajamos en aquel sistema que comentaba, Perfex, y la lección sobre todo era esta, que llevó 2 años construirlo y evaluarlo llevó 5 años. Gracias a eso fue luego comercializado por la compañía General Electric con gran éxito, que era para diagnóstico de imágenes cardíacas de una técnica que se llama SPECT, Single Photon Emission Computer Tomography. Bien, hoy esto no lo hace nadie, prácticamente no lo hace nadie. ¿Por qué? Porque tiene un coste muy alto, pero es necesario una evaluación consistente con múltiples centros médicos, datos de múltiples centros. Lo que vale para un centro no vale para otro. ¿Por qué? Porque se adapta específicamente, cada hospital tiene su tipo de datos, de razonamiento, los médicos trabajan de una cierta forma, ciertos protocolos, con lo cual los datos van a ser distintos entre un centro y otro, y el conocimiento de las historias clínicas también. Estos sistemas llevan luego a sistemas que se incorporan a las historias clínicas, como por ejemplo detectando si algún paciente, por ejemplo, tiene alergia a la penicilina, por ejemplo, pues detectando eso y avisando con una alerta. Es la evolución de estos sistemas expertos que hoy todavía se siguen y también con ontologías que se usan para la investigación médica y han cambiado, por ejemplo, la investigación biológica. Bien, comentaba Fernando el caso de IBM Watson. Bien, yo se lo dije en el año 2015, ellos trabajaron desde el año 2012 hasta el año 2015 construyendo este sistema Watson, que había tenido mucho éxito en un juego que se llama el Jeopardy, un juego de la televisión de los Estados Unidos. Y lo adaptaron rápidamente para la área médica pensando que podrían tener un éxito. Lo que hacía era capturar conocimiento de cientos de miles de documentos, libros, artículos de historias clínicas y lo juntaban de una manera magnífica, es un sistema magnífico, pero el problema es que no lo evaluaron más que durante unos meses en un centro, creo que era Cleveland. Y en Washington, en una presentación que hicieron allí, no había ninguno de los pioneros de la inteligencia artificial y yo les dije y les pregunté que la evaluación que habían hecho me parecía que no era suficiente. Lógicamente no me hicieron caso, lo vendieron y tuvieron un cierto fracaso, pero el sistema es magnífico. El problema es que necesita una evaluación sustancial que llevaría años para ello. Tenemos el Big Data que comentaba antes Fernando, pero un problema que hay con el Big Data es que no todo es tener más datos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener datos que sean fiables. El problema es que en muchos sitios, en muchos lugares, vamos a tener datos que no son fiables, ¿no? Con lo cual, el Big Data va a cambiar seguramente nuestro manejo de la información. Podemos capturar conocimiento de múltiples sitios, radiología genómica de la macrobiota. Pensemos que tenemos más células bacterianas en nuestro cuerpo que células nuestras propias. Y en esas células, en esas bacterias, puede haber la relación con muchas enfermedades particularmente autoinmunes. En redes sociales, en el COVID, en fin, en múltiples áreas tenemos ese tipo de datos. Nosotros trabajamos en el año 1994 en uno de los primeros proyectos que se hicieron aquí sobre Machine Learning para detectar reglas de predicción clínica en artritis reumatoide. Bien, trabajamos con 1000 historias clínicas. Tuvimos suerte porque una médico residente hizo su tesis doctoral sobre ello y analizó los datos de esos 1000 pacientes de forma concienzuda durante 2 años. Y lo que vimos es que las 3/4 partes de los datos médicos de esas historias clínicas sobre papel, no como las de hoy, pero parecidas, no eran válidas. No eran válidas para hacer una investigación sólida. Tenemos que tener cuidado entonces de que tenemos Big Data, pero ¿cuánto de ese Big Data tiene calidad, ¿no?
Es una cuestión que los hospitales se están dando cuenta que tienen que hacer un énfasis en ello, ¿no? Y ahora mismo trabajamos con una compañía americana, varios de mis colaboradores en mi grupo, trabajan con una compañía que se llama Trinet X, y si nos parecía que era increíble en el año 1994 trabajar con una base de datos de 1.000 pacientes, hoy trabajamos con 200 millones. Aquí está Pablo, que también está colaborando en este proyecto, en uno de los múltiples hospitales que están colaborando dentro de eso, ¿no? Entonces, un riesgo que puede haber es que dentro de pocos años todos nuestros datos médicos podrán estar en bases de datos, gigantescas bases de datos de todo el mundo. Y es posible que toda la población de todo el mundo esté en esas bases de datos en poco tiempo. Eso tiene un riesgo tremendo también en la privacidad y en la confidencialidad. Cuando cogemos alguna app o un sistema de cualquier tipo, rápidamente le damos al clic y dice, bueno, menudo rollo, voy a leerme yo este contrato. Hacemos un clic y nuestros datos inmediatamente pueden pasar a ser parte de bases de datos de todo tipo para su manejo comercial. Y su manejo, hay veces, que se podría usar contra nosotros, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Bien, el Deep Learning, comentaba ya Fernando, que es, ¿no? Y básicamente pues podemos manejar múltiples datos de cualquier tipo, imágenes, datos de laboratorio, datos clínicos, señales, y lo que hace es hacer un manejo masivo de este tipo de datos. Bien, tienen una aplicación inmediata ya en las imágenes médicas. Hoy mismo, hoy, podríamos diagnosticar el 90% de las mamografías sin problemas y con éxito. El problema sería con el otro 10%, para el cual siempre va a hacer falta un médico apoyando estos sistemas. También hay múltiples sistemas en oftalmología, en dermatología, en anatomía patológica. Nosotros estamos ahora mismo en un proyecto con la clínica Ruber para ver imágenes de piel de enfermedades de transmisión sexual. Perdonen si no les muestro la foto, porque lógicamente se darán cuenta de qué tipo de fotos serían, ¿no? Una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Pero tienen un uso tremendo las posibilidades que hay. Imagínense una persona en África con una enfermedad de este tipo que no tiene un médico cerca, pero sí puede hacer una foto, mandarla a un servicio web y un sistema de inteligencia artificial de Deep Learning o un médico la interpreta desde Boston, desde Barcelona o desde Singapur. Un ejemplo de estos proyectos, de cómo se debe hacer y hace falta cierta calma sin tener prisas, es este proyecto que se está haciendo en el MIT, ahora mismo con el Massachusetts General Hospital de Harvard, para mamografías, para detectar cánceres, ¿no? Entonces, publicaron ya algo en el año 2019 y en vez de hacerlo comercial, lo que están haciendo es evaluándolo con sistemas, con conjuntos de datos que vienen de diversos continentes. Eso es lo que hay que hacer. El problema, lógicamente, es que hay que tener dinero, fondos y tiempo para hacer eso. ¿Qué problema es este? Que casi nadie lo está haciendo, ¿no? Hoy se venden apps de cualquier tipo sin ver las consecuencias. Unos alumnos nuestros, unos alumnos míos, para una práctica hicieron un sistema con Deep Learning para melanoma, con un conjunto de datos públicos. Me dijeron que funcionaba en un 95% y querían hacer ya una startup pensando que la venderían con éxito. Bueno, no es tan fácil, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la calidad de los datos que puede haber en esos sistemas. Otro ejemplo es con el COVID, ¿no? Que también comentaba Fernando. Aquí hay la lista inmensa de la cantidad de aplicaciones que se han hecho. Se han hecho ya hace 2 años, había cientos de aplicaciones con inteligencia artificial. Hoy podemos contarlas por miles. El problema, como había comentado Fernando, es que ya hay evaluaciones que han detectado los múltiples errores que se han producido por hacerlas rápido. Estos sistemas tienen una aplicación gigantesca médica. El problema es hacerlas por personas que no tengan el conocimiento suficiente y la experiencia y el tiempo para poder hacerlo, ¿no? Bien, ¿en qué sitios de los hospitales podemos manejar datos? En todas las unidades de los hospitales se pueden manejar datos. El 60 o el 70% del tiempo de los médicos se usa en manejar información. Con lo cual, todo lo que ayudemos a ellos para hacer este manejo será un uso rápido. Un ejemplo sería la UCI. En la UCI no puede haber un encargado por cada cama.
Entonces, tiene que haber sistemas que detecten, pues, con uso de sensores, datos de las cámaras, sensores portátiles, de luz, de ruido, de algoritmos, de todos los datos clínicos, de las señales, lo integren y detecten cualquier variación que puedan avisar rápidamente de cualquier cambio. La UCI es uno de los sitios donde vemos este tipo de conjunción de datos múltiples. Bien, otro sería el procesamiento del lenguaje natural y minería de texto. Nosotros hemos hecho múltiples proyectos desde hace unos 10 años para varios temas y sería para descubrir, identificar términos, conceptos, relacionarlos y poder descubrir nuevo conocimiento partiendo de todos esos textos. Un ejemplo sería en historias clínicas, que hay algunos centros que tienen millones. Yo, por ejemplo, estaba en Salt Lake City en el año 2010 y manejaban ya 15 millones de bases de datos de historias clínicas electrónicas. En España, en centros grandes, todavía hay centros que no tienen una historia clínica electrónica. Barry Marshall ya comentaba este caso, pero también tiene sus riesgos y como broma cuento ¿no? Que es que este pueblo, que creo es un pueblo francés, se llama la Ville de Bitche, ¿no? Si conocen la palabra bitch, ¿no? Bueno, imagino que saben cuál es. Detectaron, el sistema de Facebook detectó un insulto y el pobre pueblo quedó fuera de Facebook durante 3 meses, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene sus riesgos también de los posibles sesgos que pueda haber. Ya comentaba Fernando de la medicina de precisión y un caso interesante es de la revista Science, que en el año 2001 puso como avance científico de todo el año el sistema AlphaFold hecho por DeepMind, una compañía de Google, que podía predecir la estructura tridimensional de las proteínas basadas en la secuencia genómica. Este ha sido un ejemplo, un problema clásico dentro de ese mundo genómico. Bien, ahora mismo entonces iba detectando el 60%, 70%, el 80%, no sé exactamente en este año cuál es la cifra, pero puede detectar. Pero cuidado, es un análisis estadístico. Otra cosa es encontrar la teoría subyacente que permitiese predecir todos los casos, ¿no? Eso sería un tema para el premio Nobel. Lo que puede hacer ese sistema es un manejo estadístico masivo que nos puede dar entonces un valor real, pero todavía el aspecto científico todavía hace falta llegar un poco más allá. La microbiota, yo lo había dicho, cómo podemos detectar múltiples enfermedades, seguramente en un futuro ya se está haciendo, con Machine Learning, ¿no? Pues para detectar las relaciones que puede haber entre estas bacterias de nuestro cuerpo, que es más que las células nuestras, con muchas enfermedades. Nosotros también, yo dirigí un proyecto desde el año 2010 hasta el año 2014 en África, y allí lo que hacíamos era enseñar los fundamentos de la informática médica y de la inteligencia artificial a médicos de Ghana, Camerún, Mali, Egipto, Kenia, Tanzania, y hay un futuro gigantesco. ¿Por qué? Porque hay pocos médicos, hay pocos especialistas, los que hay quieren irse de esas zonas, y entonces sería muy interesante tener sistemas que pudiesen ser útiles para el diagnóstico y la ayuda en esos centros, ¿no? Eso puede hacer un cambio radical en los países en desarrollo. Bien, una pregunta clave. He leído en no sé cuántos sitios, se lee todos los días, que la inteligencia artificial ya es mejor que los médicos. ¿Es verdad? Bueno, voy a contestar como los radiólogos. Sí, pero no, o no, pero sí, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con este tema? Comentaba Fernando también algo sobre esto, que es que tenemos sistemas expertos, sistemas que se basan en razonamiento causal, para inferencias, razonamiento basado en casos, redes de neuronas, sistemas bayesianos, sistemas de múltiples tipos, dentro de Machine Learning, Deep Learning, sistemas de lógica difusa. Y estos sistemas, cuando se evalúan, cuando se hacen, los sistemas que se hacen bien, suelen ser más eficientes o tener más precisión que los médicos. El problema es que tienen que hacer esos sistemas para tareas muy concretas. Entonces, en esa tarea muy concreta son mejores que los médicos, pero los médicos hacen todas ellas y más, ¿no? Entonces, los médicos son capaces de manejar todo. Hasta que tengamos un sistema híbrido capaz de tener todas estas técnicas, falta aún muchos años, pero existen sistemas ya que pueden ser mejores que los médicos para múltiples tareas.
Bien, un área que coge mucho peso en los últimos años y vamos a hablar luego de ello, ¿no?, es con la inteligencia artificial y la ética. Bien, aquí hemos visto también un pequeño problema pero aquí tengo una visión un tanto media, ¿no? Yo he estado trabajando hace poco tiempo con un grupo de filósofos, sociólogos, abogados, periodistas también, y el problema que hay es que hay gente que está trabajando en este área, pero que no saben cuál es la tecnología de la inteligencia artificial. Entonces están planteando cuestiones desde un punto de vista teórico, pero que no se corresponden a la realidad tecnológica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay muchos libros ahora magníficos sobre el tema, pero cuando uno destripa la parte de inteligencia artificial, se da cuenta de que está vacía. Y es necesario un tipo de profesional también nuevo que sepa también la inteligencia artificial. Es imprescindible para evitar el robo de los datos médicos y otras cuestiones. Dos ejemplos. Un sesgo. Se vio en los Estados Unidos, por ejemplo, que un sistema de deep learning entrenado para melanoma era más preciso que los médicos, pero había un pequeño problema, que el sistema estaba sesgado para detectar melanoma en personas de raza negra, por el color, ¿no? ¿Por qué? Porque el algoritmo se había entrenado con personas de raza blanca. Pero hay otro ejemplo, entonces ahí hay un sesgo claramente racial. Pero hay otro ejemplo, que es que en los Estados Unidos un sistema estaba hecho para dar casas, casas libres para personas pobres. Y vieron que había un sesgo claramente en contra de las personas de raza negra. ¿Era real esto? Sí, había ese sesgo. Pero el problema es que lo que no se decía es que ese sistema había sido desechado en Nueva Zelanda antes porque estaba mal construido. Entonces hay que diferenciar los sistemas que éticamente tienen un sesgo de los sistemas que están mal construidos. Muchas cuestiones éticas pueden ser simplemente una construcción equivocada previa. ¿Cuáles son los límites del machine learning? Bien, ha comentado Fernando con este estudio. Y comentaba antes, en este caso, ¿no?, lo que habíamos hecho en el año 1994 con este proyecto, con el Machine Learning para artritis reumatoide. El 75% de los datos de las historias clínicas que habíamos visto, no digo todas, eran de poca calidad o insuficientes para hacer esta investigación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la calidad de los datos y hay múltiples factores en el área médica que implican que es más difícil que en otras áreas. La principal es que en un banco, en cualquier compañía, hacemos un sistema de ingeniería, pero el sistema, si no funciona, podemos cambiarlo. Podemos cambiar el banco entero. En medicina no lo podemos cambiar. Entonces hay una tarea de descubrimiento versus lo que se diría versus la ingeniería, que es que no podemos cambiar nuestro cuerpo humano. Hay que trabajar, y eso es válido para la biología, el cambio climático, para cualquier otro área. Tenemos que trabajar con la naturaleza, con los datos. No podemos cambiarlos. Eso es un límite. Y la palabra clave es la incertidumbre de múltiples áreas y múltiples temas. Es una cuestión bastante compleja que tiene que ver con temas de probabilidad, sistemas complejos y otras cuestiones. Un ejemplo también es todo el mundo habla del reconocimiento de las caras. El reconocimiento de las caras funciona muy bien en las películas. En la realidad no lo es tanto, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí podemos ver todos quién es el que está aquí dentro, ¿no? Quién es el que está en esta foto, ¿no? El presidente Obama. Y el sistema, con el algoritmo Pulse, reconoció otra cara distinta, ¿no? Entonces, son sistemas que funcionan muy bien en general para múltiples cuestiones, pero hay que tener cuidado de las aplicaciones concretas que elegimos. Entonces, ese futuro nos comentaba Fernando también, el riesgo de expertos gurús. Yo particularmente tuve hace unos cuantos años una cierta batalla con unos filósofos que me insultaron por todos los sitios en 2 artículos, pero bueno, esa es otra historia. O sea, en aquel año, en el año 2011, y me sentí como una especie como de Galileo gama baja, low cost. Y entonces, bueno, ha habido siempre esa disputa entre ellos, ¿no? Y el peligro es lo que se llaman los eye winters, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente, el inevitable Harari, por ejemplo, pues está dando charlas ahora sobre inteligencia artificial, ¿no? Entonces, está dando un libro, ¿no?, que tiene errores por todos los sitios,
Y ese problema pues existe porque es un área algo interesante, ¿no? Y como último, yo cuento un chiste en los últimos tiempos, que es que Putin tiene 2 hijas y hay una que se dedica a la inteligencia artificial. Pero lo que es noticia es que la otra no se dedica a la inteligencia artificial, ¿no? Y también Henry Kissinger, que los que conocemos pensábamos que, bueno, pues que ya no estaba aquí, pues sigue trabajando y ha hecho un libro sobre inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, pues la cuestión es que ¿quién no va a hacer un libro sobre inteligencia artificial en los próximos años? Pues seguramente los que trabajamos en la inteligencia artificial. Y creo que esta es la última. Muchas gracias.